El otro día hacíamos un vídeo del unboxing de los Vive Tracker. Hoy vamos a hacer un análisis completo y os vamos a hablar de las características que tienen y de algunas de las posibilidades que nos ofrecen. Muy buenas, jugones virtuales, ya estamos aquí con los trackers y antes de analizarlos, volver a dar las gracias a Ivanovich Game, que son los que nos han dejado los trackers para poder haceros estos vídeos. ¡Muchas gracias! Para empezar, vamos a ver un poquito cómo son los trackers. Esta parte de aquí, como veis, tenemos aquí el botón de encendido, que se aprieta y se apaga y se enciende, que para eso valen los botones. Aquí tenemos este LED que nos indica el estado del tracker. Esta parte de aquí son los sensores, ¿vale? Esto es lo que se comunica con las estaciones base. Si veis, tiene bastante parecido a la parte de arriba de las maracas. En uno de los laterales tenemos un puerto micro USB, de toda la vida de Dios. Esta parte de atrás, que quizás es la más interesante, tenemos aquí una especie de acoplador, por llamarlo de alguna forma, que es un estándar y en la que podemos conectar cualquier trípode de cámara o cualquier base que se adapte a ello. Este agujerito de aquí se utiliza junto con el otro para fijar y que no se rote cuando acoplemos la base. ¿Veis? Este material está hecho más como de goma y supongo que estará hecho para la fricción, para cuando pongamos la base que tenga una buena fricción. Y por último, esto de aquí, que es lo que se llama Pogo Pins. Y estos Pogo Pins son muy interesantes porque los podemos conectar a diferentes aparatos, pero eso lo contamos un poquito más adelante en el vídeo. Como veis, esto es el tracker, ningún misterio. Esto de aquí son los otros componentes que vienen con el tracker, un cable USB que ya conocemos y esto es un receptor para el tracker que tenemos que conectar al PC. Esto de aquí es una cuña de acople que es opcional si queremos para conectar el receptor al PC, pero a través de un cable. Conectamos el cable aquí y el USB lo conectamos al PC. De esta forma podemos tener esto más visible para mejor recepción si lo necesitásemos. Pero en cualquier caso es opcional. Podemos conectar esto directamente al PC y esto nos valdría. Y bien, pues ¿cómo funcionan estos trackers? Pues esto lo podemos conectar a cualquier objeto que queramos traquear. Por supuesto, eso lo han tenido que desarrollar antes los desarrolladores para que funcione. En el caso del juego que vamos a probar, el Final Goalie, lo tenemos que poner en una zapatilla. ¿Y cómo lo ponemos en la zapatilla? Pues para eso tenemos diferentes bases. Estas bases son importantes, ya que no te vienen en las cajitas, no te vienen con los trackers, es que las tendremos que pillar aparte. Nosotros hemos conseguido esta de una cámara que tenemos que nos vale, ya que esto es un estándar, es muy fácil encontrar bases. Pero las tendréis que comprar aparte y cada base será diferente en función del objeto que queramos acoplar. En este caso, como veis, esto va aquí, se atornilla, pipín, 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 y queda fijo. Para ponerlo en la zapatilla en cuestión, pues tendremos que buscarnos la vida. Algunos objetos supongo que ya vendrán preparados. Los que fabriquen pistolas ya prehechas para colocarle el tracker seguramente ya vengan con su pinganito para ponerlo. Pero de momento, todas las cosas que van saliendo, pues tenemos que apañárnoslas. Entonces, para una zapatilla, tengo aquí un ejemplo. Con esta basecita, lo que hacemos es que los cordones la atamos ahí. Y como veis, queda fijo, ¿vale? Y ahí ya no se mueve, el tracker va aquí. Entonces, de esta forma podremos dar patadas a la pelota en realidad virtual. ¡Chan, chan, chan! Ya me estoy imaginando la de ideas locas que se van a sacar para meter objetos reales en nuestro entorno virtual. No estoy pensando en sexo, ¿eh? No estoy pensando en nada sexual, por favor. Pero, por ejemplo, yo sé que hay alguien que ya ha hecho algo para mascotas, es decir, una especie de cinturón que se lo ponemos a la mascota, entonces si estamos jugando en realidad virtual y de repente aparece nuestro gato, le vemos en nuestro entorno virtual y no le pisamos, no le damos una patada o no nos asusta. También hay que decir que los desarrolladores tienen una serie de guías, una serie de patrones y de recomendaciones que les obligan, gracias a cómo está diseñado esto, de tal forma que sea muy fácil para nosotros ponerlo y quitarlo y que no suponga un riesgo para nuestra salud física, cosa que se agradece. Así que estar tranquilo porque usar esto es súper sencillo y súper seguro.
Por supuesto, no se lo tiréis así a nadie a la cabeza. El FOV o ángulo de visión que tienen los trackers es de 270 grados. Es decir, para que os hagáis una idea, lo que es esta cresta. De aquí, más o menos, para arriba. Todo lo que es esta parte de abajo, no. Y las recomendaciones es que los objetos los pongamos así, ¿vale? De tal forma que no obstruyan el cono de visión, ese ángulo, ese FOV. Estos son algunos de los ejemplos de cómo colocar los trackers en objetos. También recomiendan no poner objetos metálicos a una distancia mínima de 30 milímetros para no hacer interferencias con las antenas. Este tipo de cosas pues podría hacer interferencias y no conectar bien o no funcionar bien el tracking. Como veis en las imágenes, estas son las recomendaciones donde no deberemos colocar objetos metálicos. Metiéndonos un poco más en cómo conectar los trackers con los accesorios, con los objetos, hay 5 formas posibles de hacerlos, y eso es lo que os vamos a explicar a continuación. Para estos 5 casos vamos a poner ejemplos de varios objetos. Uno es la zapatilla, otro vamos a utilizar una tablet normal y otro va a ser un mando de PlayStation, por ejemplo. De esta forma vais a entender los 5 casos muchísimo mejor. Vamos con el primer caso, que es el más sencillo de todos. Para este primer caso, cogemos el objeto en cuestión, cogemos el tracker, lo ponemos en el accesorio y el tracker lo conectamos al PC mediante USB. Sencillo, ¿verdad? En el segundo caso sería muy parecido al primero, pero en este caso el accesorio también estaría conectado al PC mediante Wi-Fi o mediante USB. De tal forma que cogemos el objeto en cuestión, en este caso una tablet, colocamos el tracker va conectado al PC mediante USB y el objeto en cuestión está conectado al PC también, o bien por USB, o bien por Wi-Fi, o algún otro tipo de conexión. De esta forma, mientras que en la zapatilla solo nos permitiría reconocer este objeto, aquí también nos permitiría interactuar con él y enviar datos desde el propio objeto al PC. Ahí ya cada desarrollador que se le ocurre como quiera. El tercer caso es muy parecido al primero. Colocamos el tracker en el objeto accesorio en cuestión y en este caso utilizamos el receptor al PC, de tal forma que no hay cables. Siguiendo ese mismo razonamiento, el cuarto caso es igual que el segundo. Ponemos el tracker en el objeto en cuestión, conectado el tracker al PC y mediante Wi-Fi, en este caso tendría más sentido porque estamos sin cables totalmente, podemos enviar datos desde la tablet o del objeto en cuestión al PC. Por supuesto, esto es un caso hipotético. Para conectar el tracker a la tablet podríamos poner una especie de cinta con una base parecida a la de antes y ponerlo ahí. De la misma forma que la tablet tendría que estar programada por los desarrolladores para reconocer esos datos dentro de nuestra experiencia o juego. Y finalmente, para este caso, vamos a utilizar un mando de la PlayStation, donde el tracker está conectado al PC sin cables, como ya hemos visto en casos anteriores, pero la diferencia está cómo se conecta el tracker al objeto, al accesorio en cuestión. Y es mediante esto de aquí, lo que se llaman pogopines. Y vosotros diréis, ¿qué tiene de especial esos pogopines? ¿Por qué en un cable USB o cualquier otra cosa? Pues muy buena pregunta. Estos pogopines nos permiten reconocer botones y acciones de los mandos, de las maracas, de las Vive en objetos externos. De tal forma que si un desarrollador se le ocurra y conecta estos pogopines al mando, podríamos utilizar estos gatillos, ¿vale? Como si fueran los propios gatillos de las maracas, o incluso este pad de aquí como si fuera el propio pad de las maracas, pudiendo detectar incluso la posición del dedo. Eso abre unas puertas enormes a todo tipo de desarrollo, para gente sobre todo que quiera desarrollar sus propios dispositivos, es decir, ya no coger un bate de béisbol genérico y ponerle el tracker, no, sino crearte tú tu propia pistola super currada, donde ponemos el tracker, pero es que además tiene el pad y tiene gatillos que funcionan. O por ejemplo un arco o una tablet, no una tablet de verdad, sino una tablet especial para jugar en la que tenga botones y en las que nos meta en una especie de inmersión, por ejemplo una especie de juego futurista y llevamos un aparato hacker para hackear puertas, por ejemplo. Pues eso lo podríamos llevar ahí con el tracker puesto aquí y detectaría nuestra posición en el dedo al hacer así. Brutal, brutal, brutal. Una de las cosas que se me ocurren y que creo que no es ninguna tontería es que seguramente muy pronto vamos a encontrarnos mandos de todo tipo simulando a las maracas pero con sus propias formas y viniendo de desarrolladores diferentes. Eso va a crear un ecosistema de accesorios que lo vamos a flipar en muy poco tiempo.
Pues bien, ya sabemos cómo funcionan los trackers, ya hemos hablado un poquito de las características técnicas y ahora vamos a ver algunos de los desarrolladores que han utilizado esta tecnología para crear cosas súper chulas y que nos pone un poquito en preaviso de las posibilidades que tienen estos trackers. Como veis, estos trackers ya se han utilizado desde embates de béisbol, armas customizadas de todo tipo o incluso mangueras de incendio. También unos desarrolladores han creado unos guantes que reconoce completamente las manos y con los que podemos sentir la lluvia al caer, tocar una guitarra o incluso sentir el calor de las llamas en una hoguera virtual. Como veis, las posibilidades de esto son infinitas y desde mi punto de vista, esto es el comienzo de algo que va a ser muchísimo más grande de lo que podemos imaginar. Ahora solo nos queda dejarnos sorprender y disfrutar de esta tecnología y nosotros aquí en Jugón Virtual lo vamos a disfrutar, pero mucho. ¿No me veis la cara de contento que tengo o qué? Pues bueno chicos, hasta aquí este vídeo. Vamos a continuar con el análisis con otro vídeo en el que vamos a probar los trackers con un juego. Veremos cómo conectarlos a Steam, cómo hacer que funcionen con el objeto en cuestión y veremos a ver si nos lo pasamos bien o no utilizando los trackers. Para ello vamos a ponerlo en una zapatilla y vamos a jugar al Final Goalie. Como ya hemos dicho previamente, vamos a patear una pelota virtual con nuestro pie real. Muy interesante, muy prontito en otro vídeo. Espero que os haya gustado todo esto. Un placer estar aquí con vosotros y ¡feliz Navidad, chicos! Te puedes suscribir y darle a me gusta. Y si eres muy majete, un comentario dejarás. El Jugón Virtual, este es tu canal.